Hola, estimados alumnos de cuarto PAE. Les saluda nuevamente su profesor Adelson Zamora. Aquí por el día de hoy, pues les estoy haciendo esta sesión ya grabada para que podamos nosotros continuar con nuestro curso y no irnos atrasando mucho. Entonces, espero que sea de su agrado esta sesión y vamos a ver entonces la continuidad de nuestro curso de la última sesión, que en la última sesión, si hacemos un breve repaso, pues estábamos introduciéndonos a lo que eran ecuaciones cuadráticas y que estas ecuaciones cuadráticas nosotros las podemos resolver de dos maneras. Una, utilizando técnicas de factorización y la segunda forma que es utilizando una fórmula o la fórmula mágica, como yo les iba contando, ¿verdad? Entonces, para yo poder darles esas dos soluciones, vamos a comenzar primero con hacer un repaso de ciertos conocimientos o de ciertas propiedades que necesitamos nosotros conocer y que nos van a ser siempre de mucha utilidad durante todas las operaciones que nosotros hagamos con los números reales. Bueno, entonces vamos a comenzar con estas propiedades y vamos a comenzar con esta número uno que se llama propiedad conmutativa de la suma para la suma y para la multiplicación. Entonces, ¿qué es esta propiedad? ¿Qué consiste? Pues nos dice de que no importa el orden de la suma entre dos números, en este caso A y B, el resultado va a ser lo mismo si nosotros primero iniciamos con sumar B con A. La misma forma se aplica cuando es la multiplicación. Dice que va a darnos el mismo resultado si multiplicamos A con B que haber multiplicado B con A. Para que esto se pueda comprender, yo les voy a dar entonces acá una explicación en nuestra pizarra virtual. Es decir, que si yo, por ejemplo, tuviera una suma que fuera, en este caso, un 5 más 3, digamos que en este caso la respuesta pues sería 8, ¿verdad? Pero yo pude haber hecho el siguiente orden de la suma, de colocar 3 más 5. Y 3 más 5, pues me da el mismo resultado, que es 8. Lo mismo ocurre si hacemos nosotros la multiplicación. Digamos de que si yo tuviera otra vez estos dos elementos, 5 y el 3, y si yo hago primero 5 por 3, yo sé que es 15, pero pudo haber sido el siguiente orden. 3 multiplicado por 5 me va a dar igual el resultado de 15. Entonces, en esto se basa nuestra propiedad conmutativa. No importa el orden, cómo nosotros iniciamos a operar, el resultado siempre va a ser el mismo. Espero que se haya comprendido esta propiedad, la propiedad conmutativa, y hago esa observación de que esta únicamente aplica para las sumas y las multiplicaciones. Vámonos con la siguiente. Se llama la propiedad asociativa de la suma y de la multiplicación. ¿Y en qué consiste esta propiedad? Pues esta propiedad nos dice que no importa cómo agrupemos entre paréntesis a los elementos que estemos operando, no importa si primero ordenamos A con B más C o si ordenamos A más B más C. Al final, no importa cómo los ordenemos, al momento de operar, nos va a dar eh, lo mismo. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos de que aquí voy a colocar la suma, como tenemos acá en pantalla, tenemos A más B más C. Y dice que también pudo haber sido A más, entre paréntesis, B más C. Entonces me voy a ir a nuestra pantalla virtual. Entonces, digamos, si yo le asigno números a B, C, que en este caso yo le voy a decir que por decirles A va a tener un valor de 1, más B va a tener un valor de 2,
y a C le vamos a colocar un valor de 3. Si yo opero esa cantidad haciendo siempre, aplicando la jerarquía de operaciones, primero tenemos que resolver el paréntesis. Y lo que está dentro del paréntesis es una suma de dos elementos, 1 más 2, que sería 3 más el 3 que está afuera, nos daría un valor de 6. Pero esta propiedad nos dice que lo podemos ordenar de la siguiente manera. Que primero obtengamos el valor de A, en este caso va a seguir siendo el 1, más, ahora dentro del paréntesis, en vez de que sea A más B, va a ser B más C. Y B, sabemos nosotros que yo le asigné un valor de 2 y a C le asigné un valor de 3. Y entonces nuevamente, si volvemos a hacer otra vez la jerarquía de operaciones, resolvemos el paréntesis, que sea 2 más 3 es 5, más el 1 que está afuera, tenemos que nos da el mismo valor de 6. Entonces ya vimos de que sí se cumple esta propiedad, la propiedad asociativa de la suma y también para la multiplicación, donde no importa si primero ordenamos A con B y luego con C, o que hayamos ordenado dentro del paréntesis a B más C y por último sumarlo con A. Al final eh, el resultado da el mismo. Entonces esta es una de las también propiedades muy importantes. Y ahora vamos con la siguiente. Tenemos acá la propiedad distributiva. Y esta es la que más vamos a estar utilizando nosotros acá en nuestro curso, ya que tenemos que, dice que tenemos dos elementos. Un elemento A que cuando se esté multiplicando, ojo, cuando se esté multiplicando por un elemento entre paréntesis y que va adentro va a ser una suma, yo puedo transformarla en dos elementos por separado y que se van a estar sumando. Es decir, A por B más A por C. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacerlo ahorita en nuestra pizarra. Dice que cuando tengamos un elemento A que se esté multiplicando por un paréntesis y que dentro del paréntesis sea una suma de otros dos elementos, dice que podemos hacer lo siguiente. El elemento que está afuera puede multiplicarse primero con el de adentro y ahí crea un primer par que sería A por B, más volvemos otra vez a agarrar el elemento de afuera y lo multiplicamos con el elemento de adentro del paréntesis y obtenemos otro par que sería A por C. ¿Sí? Entonces, si yo le asigno valores a esto, digamos por decirles un ejemplo, digamos de que a la letra A le asignamos un valor de 2 más, perdón, multiplicado por dos elementos que estén dentro del paréntesis que se me ocurre que sea, por ejemplo, 3 más 1. Dice que si tenemos esa expresión, yo únicamente aplico esta fórmula que tenemos acá, que sería A por B más A por C. Entonces digo yo, bueno, primero voy a agarrar el 2 y lo voy a multiplicar por el 3. Entonces sería 2 por 3, serían 6. Más, ahora otra vez el 2, vamos a multiplicarlo con el otro elemento que está dentro del paréntesis. Y sería 2 por 1, 2. Digamos que si fuera asignándole también ahora que fuera una expresión algebraica, por decirles un ejemplo, que ahora tuviéramos la siguiente expresión, x multiplicado por 2 más 1. Se aplica el mismo principio. El de afuera, que en este caso sería la variable x, tiene que ir a multiplicar a cada uno de los elementos del paréntesis y al final tendría que ser un resultado de una suma. Entonces, digamos, venimos y digo yo, bueno, x por 2, nosotros sabemos que en este caso como no son homogéneos o no son de la misma especie, solamente me queda dejarlos indicados como una multiplicación. Entonces me quedaría que serían 2x más
el x otra vez se vuelve a multiplicar con el otro elemento del paréntesis, y como no tiene tampoco no son del mismo tipo para poderse operar, los vuelvo a dejar indicados y sabemos que x por 1, pues nos queda un valor de x. Y entonces, con esto vemos de que esta propiedad distributiva es muy importante que la conozcamos y que también sepamos aplicarla. Espero que se haya entendido esta otra propiedad. Tenemos aquí otra propiedad, solo voy a ver si puedo quitar aquí, mover mi cámara. Yo creo que sí, tapó mi video, tapó esta parte de la propiedad del inverso aditivo. Pero la voy a hacer acá en mi pizarra, ya que no se puede visualizar ahí. Dice que la propiedad del inverso aditivo dice que si nosotros queremos como que volver cero una operación, tenemos que sumarle el opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Digamos de que yo quiero que de mi operación el resultado sea cero. Entonces quiere decir que esta propiedad del aditivo dice que, digamos, si tuviéramos un elemento A, habría que sumarle su mismo valor, solo que negativo, para que esta operación se vuelva cero. Es decir, apliquémosle, pongámosle números. Digamos de que tenemos el 5 y a mí me dijeran, mire, ¿qué le tengo que sumar a ese 5 para que se convierta en un valor cero? Entonces vengo yo y digo, bueno, sabiendo que la propiedad del inverso aditivo dice que hay que sumarle su mismo valor, solo que en signo negativo, quiere decir que entonces aquí habría que sumarle al más 5, entre paréntesis, el mismo, solo que en negativo. Y efectivamente, ¿verdad, chicos? Ustedes ahora, si quisieran ahorita ustedes resolver esa suma, pues vemos que automáticamente el 5 se anula con el 5 y nos queda un valor de 0. Igualmente, ¿verdad? Si nos dijeran, bueno, tengo un 3, ¿qué necesito hacerle yo a ese 3 para que la operación se vuelva a 0? Nuevamente lo mismo, le sumamos su inverso, que en este caso sería menos 3. Y se vuelve a aplicar el mismo principio de anularse. Y por último tenemos la propiedad de el inverso multiplicativo, que en este dice que para que yo cierto número, un valor x, si yo quiero que se vuelva 1, esta propiedad dice que hay que multiplicarlo por él mismo, solo que representar una fracción de 1 dividido a. Vamos a ir al ejercicio para que entendamos qué quiere decir ese principio. Es decir, de que tenemos un elemento a y me vuelven a decir lo mismo. ¿Qué tengo que hacer yo para que se vuelva 1? Entonces la propiedad nos dice que tenemos que multiplicarlo por 1 dividido el mismo. ¿Sí? Pongámosle valores. Digamos que nos dicen, bueno, tenemos el número 8 y me están pidiendo que ¿qué tengo que hacer para que el resultado se vuelva 1? Entonces vengo yo y lo multiplico por 1 dividido 8. Al simplificar esa expresión, si hacemos multiplicación directa, nos quedaría que 8 por 1 sigue siendo 8. Y lo de abajo lo seguimos copiando, que sería 8. Y efectivamente vemos de que 8 dividido entre el mismo nos da un valor de 1. O si se quiere entender mejor, para que un dato se vuelva 1, hay que dividirlo dentro del mismo, ¿sí? Para que se entienda más práctico, ¿sí? Que la teoría dice esto, que a ese número que queremos volverlo 1, dice que hay que multiplicarlo por 1 dividido a. O también podría decirse que para que se vuelva 1 es dividirlo dentro del mismo.
¿correcto? Entonces, así es como nosotros espero que se haya podido comprender estas 5 propiedades. La propiedad conmutativa de la suma de multiplicación, que nos dice que no importa eh, el orden de cómo vamos a iniciar la suma o la multiplicación, el resultado va a ser el mismo. La propiedad asociativa dice que pues no importa cómo agrupemos nosotros los conjuntos entre paréntesis, ya sea si primero agrupamos A con B y luego con C, o si primero agrupamos B y C y luego con A, que al final el resultado va a ser el mismo. Tenemos la propiedad distributiva que les decía de que cuando tenemos dos elementos, un elemento A que se está multiplicando con otro elemento entre paréntesis y que adentro fuera una suma, se puede representar como A por B más A por C. Y teníamos la propiedad del inverso aditivo que nos decía que para poder volver cero cierto número es de sumarle su inverso. Y por último la propiedad del inverso multiplicativo que nos dice que para que un elemento pueda ser igual a 1 hay que dividirlo dentro de él mismo. Y así es como yo con ustedes les dejo estas propiedades para que las analicen y en la siguiente sesión si tienen se quedó alguna duda con una de estas propiedades me lo hagan saber para yo poderles apoyar en la resolución. Escribimos las propiedades de números reales. Vamos a entrar con lo que realmente nos interesa, que es conocer las técnicas de factorización. Y pues factorización, pues yo ya les había dicho de que era y digamos de esta manera descomponer una expresión algebraica como esta, como este polinomio. Es venir y descomponer ese polinomio y llevarlo a una forma de producto. Y cuando hablamos de producto, pues se refiere a decir dos números que se van a multiplicar. Entonces acá la factorización consiste en eso, descomponer esta expresión algebraica y dejarla indicada como producto a través de dos paréntesis. Entonces eso es lo que pretendo yo que ustedes me entiendan, que es la factorización. Es llevar esa expresión algebraica, ese polinomio, y llevarlo a una simplificación donde van a ver solo dos elementos encerrados en paréntesis. Y pues solo para que se recuerden, ¿verdad? Cuando estamos indicando dos paréntesis, se entiende, ¿verdad? Que en medio de ellos dos se está haciendo lo que es o se está indicando que se están multiplicando entre ellos mismos. ¿Sí? Entonces, aquí vemos de que son 10 técnicas de factorización. Algunas de ellas tienen sus casos especiales, pero por cuestiones de tiempo y por conveniencia de que pues lo que yo quiero que ustedes conozcan es las técnicas para poder factorizar ecuaciones cuadráticas, pues nos vamos a basar únicamente por el momento en la técnica 6 y 7. En estas dos quiero yo tomar relevancia, que entiendan cómo se resuelven. Y yo al resolver un ejemplo de la técnica 6 y de la técnica 7, al final de esta presentación ya tienen su tarea asignada, que sería resolver un ejercicio de cada una de estas técnicas. Entonces, al final de esta presentación que yo se las voy a compartir, ahí van a ver ustedes su tarea, que es resolver dos problemas, ¿verdad? Donde al ejercicio 1 le van a aplicar la técnica 6 y al segundo le van a aplicar la técnica 7. Entonces nos vamos a ir a ver la técnica de factorización cuando tenemos una estructura como esta, ¿vean? Donde vamos a tener un elemento elevado al cuadrado, un elemento elevado a potencia 1 y su término independiente c. Entonces me voy a ir a la técnica número 6. Entonces digamos que en este ejemplo, miren, tenemos esta expresión algebraica, este trinomio, donde cabalmente pues es de esta forma, vean, tiene un x cuadrado, tiene una parte que es la lineal, ya que x está elevado a la 1, y tiene su término independiente que no depende de ninguna variable más que solo de él, ¿verdad? Entonces vamos a resolver este primer ejercicio y nos vamos a apoyar con este documento, miren, que es este PDF que ya lo tienen ustedes en Classroom, que se llama las técnicas de factorización, y aquí pues cada uno de esos casos
nos explican cómo tenemos que nosotros plantear la solución. Entonces en este caso yo me voy a ir al caso número 6 o la técnica número 6 y aquí nos dice cómo resolver cuando tenemos una ecuación de este tipo. Entonces vean lo que dice de primero. Dice que cuando tengamos este tipo de polinomio, dice que primero tenemos que abrir dos paréntesis. Luego dice colocar la raíz cuadrada del primero en cada paréntesis. Entonces vamos a irnos a resolverlo, pues. Entonces tenemos ese x cuadrado más x menos 20. Entonces, vamos a irnos a la pizarra. Y aquí yo ya tenía escrito ese ejercicio, entonces solo voy aquí voy a ir escribiendo lo que vaya dándonos de instrucción el PDF. Entonces dice que tenemos un x cuadrado más x menos 20. Entonces dice que según el PDF, dice que primero tenemos que abrir dos paréntesis. Entonces vengo yo y voy a abrir dos paréntesis. Paréntesis 1 y el paréntesis 2. ¿Correcto? Y dice que este primer término que tenemos acá, que es el x cuadrado, dice que lo tenemos que agarrar, aplicarle su raíz cuadrada y el resultado de esa raíz cuadrada lo tenemos que colocar en cada uno de los dos paréntesis que nosotros acabamos de crear. Entonces yo aquí, en una parte de aquí de la esquina de la pantalla, voy a hacer ese cálculo de cuánto sería aplicarle raíz cuadrada a x cuadrado. Entonces aquí tengo que, recordándonos un poco de las propiedades de los radicales, dice que cuando un elemento que está elevado a potencia 2 se le aplica una raíz cuadrada, dice que nosotros podemos decir lo siguiente, que esa raíz se va a anular con la potencia 2 de nuestro, digámoslo así, de nuestro número. Y entonces nos quedaría como resultado que la raíz cuadrada de x a la 2 va a quedar únicamente x. Espero que se haya entendido esa solución, que son una de las propiedades de los radicales, que cuando tenemos una raíz, o más bien, cuando tenemos un número elevado a potencia 2 y se le aplica raíz cuadrada, nosotros podemos anular el exponente con la raíz y ya solo nos quedaría únicamente el elemento solo como tal. Entonces ya que yo tengo que la respuesta, vengo yo y esa x la coloco en cada uno de los paréntesis. Bueno, ya hice esa primera parte, veamos qué más nos dice el documento. Dice, en el primer paréntesis poner el signo del segundo término. Entonces me vengo yo acá y me doy cuenta que pues el segundo término sería este x que tenemos acá. En este caso tiene un signo positivo. Entonces ese signo positivo de este segundo término se lo vamos a asignar a nuestro primer paréntesis. Luego dice que para el segundo paréntesis, dice que en el segundo paréntesis poner la multiplicación de los signos del segundo y tercer término. Es decir, que este más del segundo término multiplicado con el signo menos del tercer término sería más por menos. Nosotros sabemos que es menos. Entonces aquí nuestro segundo paréntesis nos va a quedar un signo negativo. Y por último dice, si los signos de los paréntesis son iguales, dice que hay que buscar dos números que sumados den el segundo término y multiplicados den el tercer término. Pero si los signos de los paréntesis son opuestos, buscar dos números que restados nos den el segundo número y que multiplicado nos den el tercero. Entonces, vamos a ver pues. Resulta que para nuestro caso, pues tenemos que son signos contrarios, signos diferentes. Entonces tenemos que buscar ahorita dos números que restados nos den el número
nos den el valor de este número, que sería 1, y que multiplicados nos den 20. Entonces, es decir, de que tengo que buscar dos números, repito otra vez, dos números que restados me den el resultado. En este caso, como esta x que tenemos acá no tiene ningún número, ustedes ya saben que imaginariamente sí existe un número ahí que es un valor de 1. Entonces, aquí tendríamos que buscar nosotros un número 1 y un número 2 que al restarlos dice que me tiene que dar 1, y que ese número que vamos a encontrar, ese número 1 con ese otro número, que si al multiplicarlos nos tiene que dar el valor, en este caso del tercer término de nuestro problema inicial, que en este caso sería el valor de 20. ¿Correcto? Entonces se me ocurre a mí, bueno, ¿qué pasa si yo digo, si por ejemplo yo digo, bueno, el primer término que se me ocurre a mí que encontré fue el 5 y el 4? Resulta que si yo los resto, 5 menos 4, me queda 1. Voy bien. ¿Y qué pasa si los multiplico? 5 por 4, 20. Entonces ya me di cuenta que esos dos números serían los que tengo que colocar dentro del paréntesis. Y entonces de los dos números, el número mayor lo voy a colocar en el primer paréntesis, que en este caso sería el 5. Lo voy a colocar en el primer paréntesis. Y el 4 sería hacia el otro paréntesis. Entonces nuestra respuesta nos queda entonces que el producto resultante o la factorización sería x más 5 multiplicado por x menos 4. Entonces, así es como se resuelve este tipo de problemas aplicando las técnicas de factorización. Espero que se haya entendido este primer ejercicio. Les vuelvo a repetir qué hicimos. Primero, ¿se recuerdan? Le sacamos la raíz cuadrada al primer término cuadrático, x a la 2. Aplicándole las propiedades de los radicales, nos dio que nos quedaba una respuesta de x. Entonces, esa x venimos nosotros y la fuimos a colocar en cada uno de los paréntesis. Y por último, vimos de que pues nos decía la técnica, ¿verdad? De que si los paréntesis tenían signos diferentes, había que encontrar dos números que restados den el segundo, y que esos dos números otra vez al multiplicarse nos den el tercer término. Entonces espero que hayan podido entenderme este primer ejercicio. Bueno, entonces como vimos haciendo nuestro ejercicio en la pizarra, pues vimos que pues, la respuesta para este ejercicio fue 5 más x más 5 por x menos 4. Entonces lo voy a dejar hasta acá. Por lo tanto, en la siguiente sesión vamos a resolver el trinomio cuando es de la forma ax cuadrado más bx más c. Que si se dan cuenta, esta técnica va enfocada casualmente a la estructura de nuestras ecuaciones cuadráticas. Entonces, esta resolución la voy a hacer en la siguiente sesión. Por lo tanto, de tarea solo necesito que me resuelvan este ejercicio número 1 nada más. Entonces, lo copian en su cuaderno, hacen la solución guiándose de este video y también con el texto que les compartí, que es el de este documento. Vean, ahí ustedes tienen acceso a él ahí en Classroom. Se llama técnicas de facturación el documento, y se pueden guiar leyendo lo que es la página, en este caso fue la página número 2, donde se llama el caso 6. Entonces vuelvan a leer ahí en la teoría y se guían con este video que les acabo de hacer, donde resolvimos este ejercicio, y hacen su procedimiento, le toman fotografía a su ejercicio y me lo publican, me lo suben por Classroom. Por favor, yo voy a estar habilitando ahí la opción de la tarea para que puedan ustedes, y les voy a poner una fecha ahí prudencial para que tengan chance de poderlo ver primero el video y luego pues ya con tiempo también poder ustedes resolver este primer caso. Entonces les repito,
solamente me van a hacer la resolución del x cuadrado más 5x más 6, únicamente eso. Y pues nada chicos, les agradezco ahí por la atención y por también los inconvenientes, mil disculpas que no les pude dar la sesión pues en vivo, ¿verdad? Pero espero que este breve video pues les sea de mucha utilidad. Saludos.